a la persona que trae el dinero a la casa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces pero eso lo maneja cada familia tiene estos elementos, cada familia que se transmite a la sociedad y a la vez los valores también de la sociedad hacia la familia, esto es un ida y vuelta, digamos. Pero sí, por eso, poder reconocer cuáles son los roles que ocupa cada uno de los integrantes de la familia tiene que ver con elementos culturales y que tienen justamente una base de transmisión de conductas que fueron por ahí heredadas, transmitidas o aprendidas. ¿Sí? Los signos, acá también en relación a los signos pueden haber como diferentes tipos, ¿sí? Ahí podríamos hablar de señales, aquellas que me indican en este caso un stop y algo que nos permita a nosotros hasta acá podemos llegar con esto, ¿sí? Son como algunos ejemplos como para pensarlo acá. Voy a ver si tengo alguno. Esto, bueno, las señales en relación a las cuestiones de las vestimentas, por ejemplo. La bibliografía que leí plantea un ejemplo de tener una marca X en la camisa, el cocodrilo, el famoso cocodrilo, es una marca conocida, y esto es un signo de pertenecer a un grupo social específico, ¿sí? Entonces, también los elementos culturales se ven de alguna manera reflejados en esos signos que pueden estar en diferentes ámbitos, en la vestimenta, en la pertenencia a los diferentes grupos, ¿sí? Y que a nosotros, por el solo hecho de reconocerlos, observarlos, podemos darle un significado a ese símbolo, ¿sí? El usar una zapatilla X, entonces como eso a nosotros nos permite ubicar a las personas según sus aspectos culturales o en este caso diferentes símbolos, ubicarlos dentro de grupos específicos también. Y las formas no normativas de conducta, bueno, en relación a ese punto, tiene que ver más que nada con las maneras o estilos que tiene la comunidad, ¿sí? En relación a diferenciar, acá plantea, por ejemplo, esto que les decía, las comunidades gitanas de las no gitanas, acá plantea un ejemplo de los, en España, no sé, los que son andaluces, de los gallegos, entonces cómo poder reconocerse a través de las diferentes características que no son como normativas y que nos permiten como identificarnos dentro de grupos específicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero bueno, lo que más apareció me parece que es en esta parte y es lo que por eso inicialmente quería saber qué idea tenían de cultura y lo que más conocen ustedes tiene que ver con esto, con los elementos de la cultura y la tradición, bueno, los valores, ¿sí? Cómo se va reconociendo esos elementos, las normas. Son como algunos aspectos que ustedes ya lo tenían como incorporados, pero tiene que ver solamente con una parte de la cultura que son justamente cuáles son sus elementos. Profe, ¿Alguna pregunta? Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema que estamos tocando porque recién me pude conectar. Por el tema del aula virtual me están preguntando por el tema de los trabajos que no pueden entregar y no pueden entrar al aula virtual. O sea, yo tampoco pude entrar por eso. ¿Quién está hablando, Clarice? Yo, sí. Bueno, vos recién te ingresaste. Sí, yo recién pude ingresar por eso. Bueno, eso ya lo planteamos varias veces. Creo que es la tercera vez que estamos planteando en la clase hoy. Sí, disculpe, pero... Lo vamos a verificar, ¿sí? Principalmente por qué no pueden acceder al aula virtual, porque esa es uno de los problemas. Ahora lo que me está planteando es que no puedes enviar el trabajo porque no puedes acceder al aula virtual. Claro, porque intento ingresar y me dice, usted no puede... Perfecto, eso lo vamos a ver ahora. Yo voy a consultar
Nora va a consultar, supongo, con alguien del que maneja la parte de aula virtual en la escuela y bueno, se va a ver esa cuestión. Una vez que se habilite el aula, que puedan ingresar nuevamente, envían su trabajo, ¿sí? Bueno, pero sí es algo que ya lo plantearon como varias veces, así que lo vamos a resolver. Gracias, profesora. Buenísimo. ¿Alguna consulta, algún aporte que quieran hacer hasta acá? Acá hablaron, a ver, alguien puso algo en el chat, me parece. Sí, en relación a los valores, respeto a las personas mayores, puede ser una norma, saludar respetuosamente. Los valores son las conductas y actitudes de las personas que considera correctas. Respeto, responsabilidad, cooperación, solidaridad, libertad, educación. Bien. Buenísimo. Bueno, ahí siguen poniendo el tema del aula. ¿Algún otro aporte que quieran hacer en relación a lo que fue cultura? Porque si no ya pasaríamos a lo que tiene que ver con naturaleza. A ver si lo estoy mirando, en realidad no compartí, me parece. Acá. Bueno, otro de los temas que veníamos planteando, que es parte del contenido también de esta unidad, tiene que ver con lo que el significado de naturaleza. En sí, por ahí lo que se plantea en la gran mayoría de las biografías desde el enfoque cultural es como una dicotomía de poder hablar de cultura-naturaleza. ¿Sí? Acá como que se lo plantea como algo distinto o no complementario que forma parte de un mismo, que puede estar como relacionado, sino lo plantean como la cultura es algo que está como que rodea al hombre, todo lo que está todo lo que es creado por el hombre o usado por el hombre. Incluso lo podríamos pensar en la creación de la rueda, por ejemplo, como el hombre utiliza algo de la naturaleza y construye algo que después permite la creación, que fue un invento importantísimo para el tema de las movilizaciones y bueno, miles de aspectos que tienen que ver con la construcción y la creación de una rueda, que en realidad lo toma el hombre desde la naturaleza, pero lo construye. Entonces, poder pensar en la cultura como algo que rodea al hombre y que permite que todo lo que es creado es usado por el hombre. En cambio, la naturaleza es el escenario por ahí idealizado que tiene que ver con todo lo que nos rodea en sí, desde lo natural, los árboles, las flores, el río, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Esto también tiene como algo, algunos autores plantean que también se puede como vincular estos dos enfoques, pero esta es como la postura inicial, entender como una diferencia entre la cultura, que es todo lo que rodea al hombre y lo que él puede crear, y la diferencia de naturaleza, bueno, todo lo que es natural y lo que el hombre como no puede modificar, ¿sí? No puede modificar el cauce de los ríos. Eso es como una idea inicial, pero después lo que vemos es que el hombre influye sobre la naturaleza. Esto de los cauces de los ríos y los arroyos, al crear diferentes represas. Hoy pensamos en las cataratas del Iguazú, por ejemplo. ¿Qué está pasando con las cataratas del Iguazú? Están sin agua. ¿Y por qué no tienen agua? ¿Cuál es el problema que no tengan agua, por ejemplo, hoy las cataratas? Porque cerraron las compuertas de Itaipú. Cerraron las compuertas de Itaipú, que es una represa construida por el hombre. Entonces, ¿cómo esa represa
influye hoy en algo que era natural. Si hablamos de los ríos, arroyos, cascadas, ¿sí? Entonces disminuye el caudal de agua porque se crea una represa específica. Entonces también esta cuestión de la influencia de lo que es la intervención del hombre en la naturaleza es algo que se plasma también en esta cuestión. Pero inicialmente lo que se decía era como que había una separación, como que el hombre no podía influir en esta cuestión de la naturaleza en sí. Algunos, Lévi-Strauss tiene una postura en relación a esto, y él habla de que la naturaleza y la cultura lo plantea desde un enfoque más bien como la separación o la oposición. Hablar de naturaleza por un lado, de cultura por el otro, le permite pensarlo como un instrumento metodológico, ¿sí? Algo que permite el análisis de forma separada para poder analizar ciertos aspectos de la cultura y de la naturaleza, y no como algo como combinado o que influya sobre el otro. Pero el problema de esta separación, de hablar de por un lado de la naturaleza y por otro lado de la cultura, este autor lo plantea como que es algo que hay que tenerlo en cuenta como un problema teórico metodológico, ¿sí? De una tradición de pensamiento específico, y no como una cuestión trascendental que todas las sociedades han tratado de resolver. Nosotros, lo que es la sociedad occidental en sí, esta cuestión de la combinación o de pensar la naturaleza combinada con la cultura, y eso que a la vez sea parte del individuo, no está pensado desde ese lugar. Sí, en otras en culturas ancestrales o que actualmente también siguen vigentes, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la cultura andina, este autor plantea justamente que ellos han podido lograr un ensamblaje de estos dos conceptos, de poder pensar en la naturaleza y la cultura como algo que sostiene a esas sociedades, ¿sí? Que no habla de esta bipolaridad, sino que piensan en esa sociedad que de alguna manera la cultura y la naturaleza están como relacionadas para pensar y son parte del mismo sujeto, y es como a la vez como un producto natural, una creación natural. Yo no conozco mucho de las culturas andinas, pero la influencia también que tiene a nuestro país, por ejemplo, en toda la zona sur, esto de poder entender a la naturaleza o a los árboles como espíritus, o rezar, que son parte de su propio espacio cotidiano. Ellos hablan esto de abrazar al árbol, y el árbol a la vez transmite esa energía para lograr, la paz. Entonces, cómo van combinando esta relación de naturaleza con la cultura, y a la vez cómo eso permite justamente una armonía en el individuo y en la comunidad. No necesariamente se logra en todos los espacios, por eso plantear un ejemplo de la cultura andina, digamos. Profe, ¿Sí? ¿Y la cultura guaraní también lo mismo con el tema de los medicamentos y todo eso también? Podría pensarse, sí, también. Ahí en realidad tiene que ver más que nada con valores, creencias que se van transmitiendo, y en realidad también ellos tienen esto de creer en este ser superior. Yo no conozco tampoco mucho sobre los nombres, cómo esos nombres o de los espíritus van resolviendo sus problemas de salud, como que hay una combinación de que esa naturaleza permite, obviamente se combina con la cultura y permite resolver problemas de salud. Y creo que supongo que la gran mayoría de las comunidades como tradicionales tienen esta posibilidad de ir relacionando esos dos enfoques, digamos.
nosotros no, es como que la gran mayoría de los autores plantean como una dicotomía de naturaleza y de cultura. Bueno, la cultura, como ya les habíamos hablado de esto, creo que en varias oportunidades ya en el desarrollo de la clase, es una cultura aprendida. ¿Qué quiere decir? Que se aprende de diferentes maneras, a través de un aprendizaje individual, situacional, un aprendizaje social o un aprendizaje cultural. Este material les vamos a dejar, creo que es de Kotak, que habla justamente de qué es cultura, y él va explicando un poco a través de varios ejemplos, muy sencillo el texto, el aprendizaje, cómo se va dando, y lo compara con un grupo con los animales, el aprendizaje animal, y habla de los lobos y habla también de los simios. Son algunos de los ejemplos. Cuando plantea esta cuestión del aprendizaje individual situacional, dice que tanto los seres humanos como los animales aprendemos de las experiencias en forma individual. Por ejemplo, si alguien se quema con fuego, ya sabe que la próxima vez, o que pasa con los niños, ¿sí? La próxima vez no va a volver a tocar eso porque es caliente y le va a quemar. Entonces tiene un aprendizaje individual a través de la experiencia. Y lo mismo pasa con los animales, en este caso plantea con el tema de los lobos, ¿sí? Entonces si tiene un tipo de experiencia en forma individual, después no la vuelve a replicar o trata de evitar, obviamente, porque ya aprendió que el fuego quema. Entonces es una cuestión individual. Esto es lo asimila, que lo tienen tanto los animales como los seres humanos. El aprendizaje o la cultura también es aprendida a través de un aprendizaje social situacional, que hace como una comparación en lo que son los lobos, digamos. Los lobos, los animales, en este caso, aprenden a cazar en manada, ¿sí? Entonces ellos forman parte de una comunidad, es un grupo social, digamos, una forma de aprendizaje social donde hay varios integrantes y se va aprendiendo a través de justamente de poder ser parte del grupo. Entonces ya no es un aprendizaje individual, sino un aprendizaje que tiene que ver con ser parte y ir transmitiendo esa forma de aprender a través de la participación en los grupos. Bueno, lo mismo pasa con los seres humanos, el aprendizaje social a través de la interacción con otras personas. ¿Sí? Yo aprendo diferentes juegos en la escuela, porque estoy con un grupo de niños y bueno, ese aprendizaje me permite a mí ir aprendiendo ciertas cuestiones en diferentes lugares. Entonces, estos dos tipos de aprendizaje se pueden dar tanto en animales como en seres humanos. Pero este autor Kotak plantea que la cultura es aprendida a través del aprendizaje cultural. Y esta capacidad es exclusivamente humana, ¿sí? Solamente lo aprenden los seres humanos. Y lo aprenden a través de... ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Y esta cultura es aprendida justamente a través de la utilización de los símbolos, lo que veníamos pensando desde los símbolos y signos, desde el lenguaje, bueno, la imagen que caracteriza una marca, por ejemplo. Entonces, a través de la utilización de símbolos y signos que no necesariamente tienen una conexión ni natural, digamos, pero que permiten representar algo. Entonces, lo vamos aprendiendo a través de el reconocimiento de símbolos. Y una de las cuestiones fundamentales que nos diferencian a nosotros de los animales, eso lo vamos a ver la semana que viene, es justamente el lenguaje. Entonces, el simio, a pesar de que se hicieron como varios estudios para ver si
si los simios podían desarrollar cierto lenguaje, llegaron a desarrollar una serie de palabras, pero no se pudieron comunicar. El lenguaje es solamente del ser humano. Entonces, por eso habla de esta cultura aprendida o un aprendizaje cultural. Y creo que ahí aparece justamente la transmisión de generación en generación a través de el lenguaje, narrando, contando una historia, de transmitiendo a través de la oralidad o a través del ejemplo, ¿sí? Diferentes aspectos que tienen que ver con la música, con la literatura, con el baile, con la danza, ¿sí? con el país al cual pertenecemos. Entonces todo esto tiene que ver con estas cuestiones de símbolos y signos que se plantea solamente desde el ser humano, ¿sí? Ya no pensamos en los animales como la posibilidad de transmisión de una cultura. Y una de las formas de transmisión de la cultura es lo que se denomina endoculturación, creo que este autor es Marvin Harris, creo que también lo tienen ustedes. No sé si no lo tienen, lo vamos a subir porque creo que está en PDF también. Marvin Harris habla estamos hablando de esta cuestión del aprender. Una forma de aprender la cultura es a través de la transmisión o el pase de un individuo a otro, o cómo ese individuo desde sus primeros años de vida va incorporando ciertas pautas, modelos, comportamientos en relación a su grupo de pertenencia, y que no necesariamente es consciente, digamos, puede ser consciente o inconsciente. Acá aparece la cuestión de la experiencia del aprendizaje, y lo que se busca también es justamente transmitir de una generación a otra, de una generación de más edad a la de menos edad, de la más antigua a la más joven, digamos, para poder adoptar ciertos modos de pensar y comportarse tradicionalmente. Creo que incluso hay cuestiones que ahora esto también se va como modificando también con el tiempo, entonces donde lo que se transmitía ya no se transmite más, o se interrumpe, o no sé, el tema del lenguaje o los idiomas. Nosotros la gran mayoría tienen alguna relación con los inmigrantes, entonces cómo es el lenguaje, que era algo que se transmitía a través de generación en generación, en algún momento no se transmite más. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese proceso de ese adulto o esa generación más antigua a la más joven? ¿Cómo se interrumpió? Entonces, también puede pasar esto, que se pueda interrumpir ese proceso de endoculturación o de ir pasando de generación en generación. No sé, bueno, yo soy de Puerto Rico y creo que la gran cantidad de personas son de descendientes alemanes. Entonces el idioma era algo que se transmitía del padre al abuelo, del abuelo al hijo. Entonces hay una gran comunidad que maneja el idioma alemán como lengua también materna. Entonces es una forma de endoculturación, de poder transmitir esa experiencia de aprendizaje, que en este caso puede ser consciente, y a través de esta generación más antigua a la siguiente, y ir pasando ese comportamiento o esa tradición o esa cultura a la otra generación. Bueno, un ejemplo de endoculturación, bueno, acá por ejemplo la cuestión de cómo comemos, esto cuando hablamos de la alimentación, que es por ahí inconsciente. Nosotros, el niño en la casa puede estar observando quién hace las tareas del hogar. Entonces, no hace falta que yo explique verbalmente a ese niño, bueno, siempre la madre hace la tarea del hogar, el padre no. Volvemos a traer ejemplo por ahí como muy patriarcal, pero a veces como muy arraigado también en nuestra cultura. Entonces ese niño
observa quién es el que realiza las tareas o el trabajo de la casa. La mamá cocina, hace todas las tareas del hogar y él va adquiriendo esa cultura a través de, en forma inconsciente, ¿sí? Entonces el niño aprende una cultura familiar, pero digamos no es necesaria la transmisión verbal o que él sea consciente de eso, ¿sí? A través de la observación solamente va adquiriendo esa cultura. Bueno, también aparece otro elemento interesante para pensar en bueno, ahí planteaba la figura esta de cómo comer, digamos, eso sí es un elemento consciente, ¿sí? Lo estoy transmitiendo y estoy enseñando que tiene que comer con una cuchara, ¿sí? Si yo me traslado a otra comunidad y probablemente coman con las manos o con palitos, no sé, entonces cómo esos elementos se hacen conscientes y se van transmitiendo de generación en generación. El niño es consciente de que debe utilizar la cuchara para comer. También es un aprendizaje a través de la endoculturación. Y como habíamos dicho, se va pasando de generación en generación y también lo que tiende es a pensar por ahí en esta cuestión de premiar o castigar. ¿Sí? Si no se tiene también esta cuestión más conductista, digamos, si no se realiza tal actividad, bueno, se castiga, ¿sí? Y si el niño, no sé, duerme la siesta, bueno, lo premiamos con, entonces, el premio-castigo, que viene por ahí de esta mirada más, si lo pensamos de la educación conductista, genera ciertas conductas en los niños o en los adultos. Si haces la tarea, te voy a dar esto. Si cumplís con esta cosa, te vas a mirar la tele. Bueno, también la endoculturación trabaja esta cuestión de a través de un estímulo generar una respuesta. Y cada generación es programada, ¿sí? No solo para copiar la conducta de la generación anterior, sino para premiar las conductas que se atienden a diferentes pautas y castigar aquellas en las cuales no se cumplen. O sea que también esa forma de aprendizaje en el niño, que esto por ahí en las escuelas como es también y si lo pensamos en la educación superior también, si yo realizo correctamente la actividad se premia con una buena nota, si no lo realizo se otorga una nota baja. Bueno, también tiene que ver con esto, el niño va como aprendiendo esta forma de apropiarse de las conductas y después las transmite. Entonces yo heredo esa forma de aprendizaje y la puedo pasar a la siguiente generación. Bueno, ahí ya creo que con eso estaríamos terminando. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Creo que le vamos a dejar bibliografía sobre cultura. Más que nada Kotak y Harris Marvin, que son las que tengo, ¿sí? Son como algunas de las bibliografías que les vamos a ir dejando. ¿Alguna consulta que quieran hacer en relación a la clase? Profesora, Sí, ya está la consigna de la lectura de Kotak. para esta unidad, Sí, para esta unidad 2. para la lectura, pero tiene ya sus preguntas. No sé si está subido todavía el contenido de la unidad 2. Todavía no subimos nada de la unidad 2 ni preguntas. Sí, también Kotak lo tienen para la unidad 1, pero para la unidad 2 también le vamos a dejar una lectura del mismo autor que habla sobre lo que es cultura y le vamos a dejar las actividades, pero todavía no está subido eso. Eso va a quedar para la próxima. Profe, usted habló de endoculturación. Sí, Uno de las partes de ese proceso es reproducir, ¿no? Esa reproducción del modelo, de las normas, de las costumbres y de todo eso, siempre está sujeto a modificaciones, ¿no? O sea, por ejemplo,
veo un ejemplo social ahora que está muy en vilo, como que usted hablaba de sus ejemplos que eran muy del lado del patriarcado, ¿no? Y el movimiento feminista va precisamente a tratar de modificar todo esto y de buscar en teoría, en el fondo, más equidad, más igualdad, que también era otro concepto que se tomó en la clase que es más profundo en realidad, que es más un cambio social más profundo y no tan cultural, tan pequeño, digamos, como los otros ejemplos que estuvieron dando hoy. La pregunta era si el proceso de endoculturación está sujeto a modificaciones o es siempre repetitivo, ¿no? En realidad el proceso de endoculturación es una de las formas de aprendizaje de la cultura. Ahora la semana que viene vamos a ver otros mecanismos que también permiten ir aprendiendo otros modos o esto que vos decías, ir adquiriendo diferentes costumbres, valores que tienen que ver con otros mecanismos. Y ahí también aparece esta cuestión de los grupos muy fuertemente marcados, que son los que van transmitiendo también a través de su incorporación o reconocimiento como ser parte de, son grupos que tienen una identidad precisa. Pero sí, es algo que va cambiando, es un tipo de mecanismo, no es el único, y se va dando aparecen otros tipos de mecanismos que permiten repensar un poco eso, y eso lo vamos a ver más que nada en la otra clase, que son justamente los mecanismos de transmisión de cultura o de aprendizaje de la cultura. Pero sí es así, hoy en día también se está pensando y se está modificando esta manera de ver a través de los grupos sociales específicos o grupos étnicos, podríamos pensarlo también así, con ciertas particularidades que permiten aprender de otra manera los aspectos culturales. Está bueno esa parte. Nora, no sé si querés agregar algo. Sí, con respecto a los términos específicos para poder ir familiarizándose con endoculturación, aculturación, cultura misma, ¿no? Y de ahí todo lo que deriva. Se va a seguir incorporando otros términos al glosario que ustedes ya tienen desarrollado, que algunos han participado y están muy buenos los aportes. Ustedes vieron que el glosario es una actividad que tienen también para trabajar, en la que el docente le coloca un concepto muy esencial, muy básico, y de ahí en más ustedes siguen desarrollando. Entonces, esta es otra forma de trabajar. Creo que utilizando esa herramienta que tiene el aula virtual, vamos a revisar qué es lo que pasó. Yo revisé y hay muchos aportes interesantes de lo que, digamos, los conceptos que ya están volcados en el aula. Sí. De eso, y para cada una de las unidades se van a ir incorporando nuevos términos, ¿sí? Así como grupo étnico, etnicidad, van a aparecer términos, inclusive con respecto al tema anterior dado sobre los diferentes referentes teóricos desde las principales corrientes de evolución de la antropología. También vamos a poner los nombres como para que ustedes puedan marcar referente de qué, cuáles son los aportes, hacer un breve desarrollo. Lean lo que escriben los compañeros anteriores para no repetir las definiciones o los conceptos que van volcando, ¿de acuerdo? Oh, yes. ¿Sí? Sí. Ahora, sobre que cerramos esto, porque no puedo hacer los dos trabajos al mismo tiempo, voy a revisar desde qué es lo que cómo está funcionando la página, y desde ahí vamos a ver cómo podemos resolver, ¿de acuerdo? Y si no, vamos a pedir ayuda para que ustedes tengan acceso a los materiales porque además hay otra tarea que hoy armamos,
que es utilizando una herramienta externa para agregar las corrientes teóricas de la antropología, a ver si pueden hacer en un PADL, se llama, una herramienta externa. Estamos aprendiendo, así que también hoy lo hicimos con Ana a la mañana. Así que cayó en la clase, así que también necesité ayuda la clase de la mañana. El tema del PADL, Nora, no sé si permite que más de 300 alumnos participen en el PADL. Porque no tengo idea cuántos van a poder participar. Vamos a ensayar, digamos. Lo mismo, no todos van a participar, de hecho. Entonces, lo mismo, creo que es una herramienta para probar e inclusive ver. Creo que de eso se trata. Buscar otras estrategias para que el aprendizaje sea más entretenido, más, no sé, nos resulte de alguna manera buscar diferentes tipos de interacción en esto que estamos muy a distancia, digamos, ¿sí? Vemos si nos sirve. Acá en esto quédense tranquilos, que por ahora estamos haciendo, practicando con la tecnología y todavía no tienen nota. Así que lo mismo con respecto a los que no pudieron subir todavía los trabajos prácticos, quédense tranquilos, no van a tener ningún desaprobado. Cuando llegue el momento vamos a avisarle, pero lo que sí sirve es que vayan haciendo, independientemente que suban o no, porque el aprendizaje que se produce en ustedes es el hecho de leer los textos y responder las consignas. Ahí es que aprenden. Obvio que después cuando interactuamos y comentamos desde dónde, en qué perspectiva está más adecuada, cuál es un error conceptual, algunas cuestiones relacionadas a ese abordaje de los trabajos prácticos es lo que va a permitir, digamos, direccionar el trabajo que vienen haciendo, pero el aprendizaje es un proceso individual que ustedes lo hacen en la medida que van vinculándose con los materiales de texto. Vamos a tratar de resolver. Muchas gracias por estar otra vez presente. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profesora. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cerramos y volvemos a comunicar. Chao, profe. Chao. Adiós, profe.